Buenos días, bienvenidos al tiempo devocional de la comunidad contigo. Es lunes 29 de noviembre y vamos a abrir nuestras Biblias para escuchar lo que tiene para nosotros el Señor en este día. Pero primero le vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla y podemos meditar en ella. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos enseñes en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hoy vamos a leer y meditar en la estrofa número 21 de Salmo 119. Esta estrofa está identificada con la letra hebrea Shin. Es la penúltima estrofa de este salmo. Y sus 8 versos, los 8 versos de esta estrofa están en los versículos del 161 al 168. Y en esta estrofa podremos ver la necesidad que tenemos de perseverar en la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Salmo 119, los versículos del 161 al 168. Y la palabra del Señor dice así: Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Yo me gozo en tu palabra, como el que halla abundante botín. La mentira aborrezco y abomino, pero amo tu ley. 7 veces al día te alabo por tus justos decretos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus ordenanzas y tus testimonios. Todos mis caminos están delante de ti. Nuevamente, como sucedió en la 13ª estrofa, en esta estrofa no hay ningún tipo de petición. Lo que más bien nos muestra es el testimonio que puede dar el autor del amor que tiene a Dios y a su palabra. Y ese amor lo lleva a perseverar en lo que dice el Señor en su palabra. Cada uno de los versos que tiene esta estrofa nos pueden mostrar esa perseverancia y el lugar que el Señor y su palabra ocupan en la vida del autor. Él persevera en las situaciones adversas. Él persevera porque es enriquecido por la palabra, porque le ayuda a enfrentar el pecado, porque llena todo su día, porque es la guía en toda circunstancia, porque lo salva de caer en situaciones difíciles. Ve cómo es el consejo del Señor y cómo es lo mejor para su vida, y en los últimos 2 versículos nos muestra que lo mantiene en el camino del Señor. En el versículo 161 dice que pese a estar en riesgo ocasionado por personas poderosas, es decir, por príncipes, y sin que haya motivo alguno, pese a que está en esa situación, él considera a Dios por encima de todo. El verso nos da a entender que esas situaciones podrían hacer que el salmista cavilara y pusiera en duda su fe. Pero entiende que el Señor y su palabra están por encima de esas cosas, por encima de esas circunstancias. Entonces él perseveraba a pesar de esas situaciones adversas. Y creo que es necesario comprender que no podemos dejar de lado la palabra de Dios cuando nos vemos amenazados, cuando la situación se pone difícil. Más bien, como dice el siguiente verso, en el verso 162, encontramos gozo en la palabra del Señor. Estas situaciones nos deberían llevar a buscar aún más el consejo de la palabra del Señor. Tendríamos que sentirnos como esa persona que encuentra un gran tesoro, o como dice en el pasaje, el que halla un gran botín. Cuando perseveramos en la palabra del Señor, profundizamos más en esa sabiduría del Señor.
que varias veces el autor de este salmo identifica como el más grande tesoro que podemos tener. Y en ese gran tesoro, esta sabiduría que da la palabra del Señor lleva a identificar lo que no es verdad. Cuando perseveramos en la palabra, podemos ver qué es verdad y qué es mentira. Entonces, como dice el versículo 163, aborrecemos y abominamos la mentira. ¿Por qué? Porque amamos la Torá, amamos la palabra de Dios, amamos su ley. Cuando conocemos lo verdadero, cuando conocemos lo original, podemos identificar la mentira, lo que es falsificado. Y si amamos lo verdadero, lo falso ya no se ve bien. Mientras más estamos familiarizados con lo verdadero, más lo apreciaremos y menos aceptaremos lo que no es verdadero, es decir, la mentira. Eso nos lleva a perseverar más y más en la palabra y a desechar lo que no está en ella. Muchas veces tratamos de llenar nuestras mentes con pensamientos positivos y con otras cosas que nos está enseñando la filosofía del mundo. Pero lo que dice el salmista es que deberíamos llenarnos de la palabra del Señor, porque así vamos a verdaderamente aborrecer lo que es mentira. Y además, en el versículo 164 dice que nuestro deseo de perseverar en el Señor se hace cada vez más grande. Porque dice, 7 veces al día te alabo por tus justos decretos. Esta es una comunión constante con el Señor. Permanecemos en el Señor durante todo el día. Leemos la palabra, meditamos en ella, oramos y le alabamos por lo que Él es y por lo que hace. Saben, no es algo de una vez al día, durante un corto tiempo en la mañana, y entonces luego nos desconectamos de Él para continuar nuestra vida. Todo el tiempo estamos meditando en su palabra y estamos orando. Entonces, de nuestra boca salen alabanzas a Él. Esa alabanza sale de nuestra boca por quién es Dios y por la guía que Él nos da. Es algo que está sucediendo en toda nuestra jornada. No es algo que solo está sucediendo antes de desayunar o tal vez en la noche después de llegar del trabajo. Y la consecuencia de vivir perseverando en la palabra, de vivir todo ese día con el Señor, es lo que dice el versículo 165. Mucha paz y no tropezar. Cuando amamos la palabra del Señor, cuando vivimos conforme a la voluntad del Señor, aun si nos están persiguiendo, aun si estamos en dificultades, el Señor nos da paz y nos guía de tal forma que no tropezaremos. Como dije en anteriores devocionales, el beneficio de obedecer al Señor no es para el Señor, es para nosotros. El Señor no gana nada con nuestra obediencia. Nosotros sí. Si nos mantenemos en la palabra, si la amamos, tendremos paz y no tropezaremos. Entonces, como dice el versículo 166, seremos salvos, es decir, seremos librados por el Señor. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, estamos a salvo. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, estamos en peligro. Vivimos seguros y en paz, pues porque estamos esperando en el Señor. Pero el salmista no está hablando de obedecer por obedecer, de hacer algo porque no nos queda otra. No es una obediencia mecánica. Podemos pensar que tenemos que obedecer su palabra aunque no nos guste. El autor dice que no, que ama la palabra de Dios
y que su alma la ha guardado y la ha amado en gran manera. Obedecer por obedecer nos va a llevar a una religión vacía. No entender por qué tenemos que obedecer, no meditar en la palabra, no amar la palabra. Tener un conjunto de prohibiciones y obligaciones solo nos pone en un lugar donde hay un Dios exigente que no quiere una relación personal con nosotros. Pero cuando meditamos en la palabra y nos comunicamos con el Señor, cuando vemos el amor que nuestro Dios nos ha dado y podemos entender por qué nos ha dado su palabra, entonces desarrollamos una relación personal con Él y podemos perseverar en su palabra. Cuando el Señor nos ha alcanzado con salvación, cuando el Señor nos ha mostrado la condición en la que estábamos y nos hemos arrepentido y hemos recibido su salvación por medio de su Hijo, entonces podemos decir: todos mis caminos están delante de mi Padre Celestial. El Señor está mirándome. El Señor está guiándome. El Señor está ayudándome. El Señor está levantándome. El Señor está corrigiéndome. Todo eso en su amor y a través de su palabra. ¿Saben? Si profesamos tener una relación personal con el Señor, si decimos que Él es nuestro Salvador, vamos a persistir en su palabra. Y el Señor nos va a mantener en su camino. La perseverancia en los caminos del Señor viene por la mismísima obra de Él en nuestras vidas. Él nos da la fuerza. En nuestras fuerzas, tal vez podemos avanzar un poco, pero es seguro que pronto nos desviaremos. Pero cuando entendemos y vivimos en el poder que el Señor nos da, podemos perseverar, podemos mantenernos, porque Él es quien está haciendo su obra en nosotros. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza para perseverar en el camino en el que Él nos ha puesto. Que nos dé el deseo de poder leer su palabra, de meditar en su palabra y de estar continuamente en oración. De que 7 veces al día, no como un número, sino entendiendo que constantemente vamos a estar con Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver esa necesidad que tenemos de perseverar en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Que cada pensamiento nuestro sea confrontado con la palabra. Que cada acción nuestra sea confrontada con la palabra. Te damos gracias porque no es en nuestras fuerzas, sino es en la fortaleza que tú nos das. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir así. En el nombre de tu Hijo amado. El Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos mañana en este mismo tiempo devocional con Marcelo.